Iguala su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento, por su nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Su gloria llena el
Muy buenos días para todos, bienvenidos a su devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto, la más grande historia de amor. Continuamos en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 39 hasta el 71. Gracias, amado Dios, por una nueva misericordia. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos sostiene. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos ha dado una oportunidad más. Exaltado sea, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, precioso Dios. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que bendigas la vida de todas las personas que escuchen este mensaje. Que seas tú, Señor, dándonos sabiduría para entender estos detalles tan relevantes, para poder de verdad entender el sacrificio precioso que hiciste por nosotros. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu precioso Espíritu nos siga convenciendo de juicio, justicia y pecado. Acompáñanos y guárdanos en este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Capítulo 22, versículos desde el 39 hasta el 71, y aquí llega el clímax de esta historia. ¿A dónde vamos? Al huerto de Getsemaní, a las salas del tribunal, que nos muestran el mayor sufrimiento físico, emocional y espiritual de Jesús. Aquí en estos versículos de este capítulo 22 podemos ver cómo Jesús no solo enfrenta el abandono de sus amigos, la traición del pueblo, sino ese pesado juicio. Y debemos analizar algunos detalles históricos, costumbres legales de la época y el contexto cultural de esa Judea bajo el dominio romano para poder descubrir realmente que este relato cargado de verdad confronta la superficialidad de nuestra fe y nos muestra el verdadero costo del rescate de la humanidad, el verdadero costo que Jesús tomó. No le correspondía a Él, nos correspondía a nosotros. Aquí comienza este relato, ¿en dónde? En el huerto de los olivos o en el monte de los olivos, donde de costumbre Jesús iba a ese monte solo o con sus discípulos. Históricamente, la ladera de este monte, ahí en esa ladera se encontraba Getsemaní, un huerto, cuyo nombre en arameo significaba presa de aceite. Un lugar donde se trituraban las aceitunas bajo una pesada piedra para extraer el aceite de oliva. Y quiero que vean esto. Este entorno simboliza con precisión lo que Jesús iba a experimentar allí, la presión para extraer realmente lo que hoy nos tiene a usted y a mí aquí, la salvación. Empezamos a ver el desarrollo en los versículos 41 y 42, donde dice que Jesús se aparta de sus discípulos a la distancia de un tiro de piedra. ¿Qué hace? Se arrodilla diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y bueno, aquí vemos que la mejor voluntad es la del Señor. Quiero que veamos un detalle, y es la copa. ¿Qué simbolizaba la copa en ese entonces? ¿Qué simboliza la copa también para nosotros? Representa la ira de Dios y el juicio contra el pecado. Jesús no tiene miedo a la muerte física. Él ve el dolor espiritual de cargar la culpa de todos los pecados de la humanidad. Y sobre todo, evidenciar la separación de su Padre. Hay unos detalles en los versículos 43 y 44 donde se añade y dice que un ángel del cielo se le aparece para fortalecerlo en ese momento, porque sí estaba en agonía y estaba orando
tan intensamente que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Médicamente, este fenómeno de sudar sangre se conoce como hematidrosis. Y esto es una condición extrema, rara, que ocurre bajo niveles de una ansiedad profunda, niveles de un estrés altísimo, para ponerlo en palabras que nosotros conocemos, donde las venas capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Esto es lo que Jesús sufre, esa presión extrema, porque sabía lo que venía. Más adelante vemos que en los versículos 45 y 46 se encuentra con los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo a causa de la tristeza que tenían. Pero el Señor los exhorta a levantarse y a orar para no caer en la tentación. ¿Cuál tentación? La de la cobardía. Jesús empieza a experimentar una soledad profunda a partir del versículo 47. Allí comienza su arresto, es separado de sus discípulos y viene el detalle en donde llega una muchedumbre armada con espadas, con palos, guiada por Judas, quien se acerca a besarlo. Y bueno, en esa cultura de Oriente, el beso era la señal de más alto respeto, amor y sumisión entre un discípulo y su maestro. Y bueno, al usar este gesto para identificar a Jesús ante la guardia del templo, pues en la oscuridad de la noche, esto constituyó un alto grado de traición, por lo que Jesús dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué hacen los discípulos? Intentan defenderlo físicamente, tanto así que Pedro corta la oreja con violencia de uno de los guardias, Malco, que era siervo del sumo sacerdote. Y el mismo Señor detiene con violencia: basta ya de esto. Y sana la oreja del hombre, demostrando compasión, misericordia, incluso por los captores, incluso por aquellos que se consideraban enemigos en ese momento. Más adelante Jesús expone la cobardía de los sumos sacerdotes y jefes del templo al arrestarlo de noche como si fuera un ladrón, en vez de hacerlo de día. Y saben, ellos estaban pasándose toda la ley, estaban violando la ley, porque el juicio no se podía hacer de noche, porque no lo podían apresar de noche, porque sabían que estaban a vísperas del comienzo de la Pascua, donde sabían que esa comenzaba un día de descanso alto, diferente al día de descanso o reposo que era el séptimo día. Este era un día de reposo diferente porque era el comienzo de la Pascua. Y ellos, ¿qué hicieron? Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote Caifás, y había mucha gente, inclusive en el patio se dice que había una hoguera y la gente estaba alrededor, y Pedro va allí y es reconocido por una mujer y por otras personas, no solamente porque lo habían visto con Jesús, sino porque realmente su acento como habitante de Galilea pues demostraba que era parte de ellos. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se llenó de pánico, y ya el Señor había profetizado que Pedro iba a ser zarandeado, y esto lo vimos en el devocional del día de ayer, en los versículos anteriores, y que sí o sí se iba a cumplir.
lo que el Señor había dicho. Jesús iba a ser negado por Pedro 3 veces. Y en el versículo 61 ocurre ese detalle desgarrador para Pedro y profundamente humano, donde se ve el temor, donde se ve la angustia, pero donde se ve la respuesta débil por parte del hombre. Y efectivamente el pregonero llamado Gallo en ese entonces canta o hace un sonido de trompeta. Este hombre era un pregonero del pueblo, un pregonero que era un pregonero del templo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí queda evidenciado Pedro y sale amargamente dolido, llora, inicia su camino de dolor y también de arrepentimiento. A partir de los versículos 63 vamos a ver el maltrato físico y ese juicio religioso y legal que sí o sí tenía que cumplirse. Entonces, como no podían sentenciarlo de día, ¿qué hacen? Los hombres que lo custodiaban se burlaron de él, le decían que profetizara, quién le pegaba. Él fue maltratado totalmente hasta el amanecer, azotado. Y esto no se podía hacer. Ellos sabían que estaban actuando muy mal, estaban violando los principios de la ley. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen al amanecer formalmente el concilio de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas del Sanedrín para ver qué hacen, ¿ya? Y ellos realizan una sesión apresurada. Los líderes intentaban legalizar a la fuerza un proceso que ya estaba totalmente viciado por la muerte, porque ellos ya tenían su sentencia. Entonces viene la pregunta: en el versículo 69, y Jesús dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y entonces, al escuchar esto, blasfemia. ¿Qué responde Jesús? Vosotros dices que soy yo. Ellos preguntan si es el Hijo de Dios. ¿Qué hace el Sanedrín? Declara que no necesita más testigos porque lo han oído de su propia boca acusándolo. Definitivamente sentenciaron: esto es un delito contra la ley y merecía la muerte, pero ellos necesitaban la aprobación de los romanos, porque recuerden que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y para ejecutar una sentencia de muerte no lo podían hacer por su propia fuerza. A ver, este capítulo de Lucas 22 y todos sus versículos nos hacen a nosotros un llamado urgente, de verdad. Primeramente, reconocer el sacrificio precioso que el Señor hizo por nosotros, cargando lo que no le correspondía, y aún así lo hizo por amor a nosotros. Aquí vemos varios elementos en donde podemos ver que definitivamente no es a nuestra manera, sino como Jesús lo hizo. El Getsemaní nos recuerda que seguir a Cristo no es un camino de prosperidad, es un camino de obediencia sacrificial, en donde muchas veces nuestra propia voluntad debe morir para que se cumpla el propósito del Señor. ¿Qué podemos ver? La cobardía de los discípulos al quedarse dormida, y también la humanidad de Pedro, donde se nos alerta sobre los peligros de confiar en nuestras propias fuerzas espirituales y creer que lo hemos alcanzado. No, todo. También vemos la soberbia antes de la prueba, cuando muchas veces negamos, cuando muchas veces hay una negación en los momentos de crisis, cuando estamos sumidos en nuestros propios pensamientos y
Aún así, el Señor sigue siendo bueno con nosotros y sigue estando allí. También vemos cómo la religiosidad manipula, ¿verdad? Y expone todas sus estructuras y tuerce aún la justicia en el nombre de Dios para eliminar todo aquello que le incomoda. ¿Para qué? Para que sus privilegios no sean afectados, y hoy en día seguimos viendo muchas cosas así, donde se prioriza más es el estatus del hombre que de verdad lo que el Señor hizo y ha hecho en nuestra vida. La agonía, el arresto, el juicio nos deben guiar de verdad a una profunda reflexión. Miren, ese sudor de sangre del Señor y esa aceptación voluntaria de tomar de esa copa, de verdad, nos debe revelar a nosotros cuál es nuestra condición, cuál era nuestra condición, pero Él la tomó para sí y esa fue nuestra bendita salvación. No una salvación cualquiera, no lo hizo cualquiera, lo hizo el Hijo de Dios, santo y perfecto, con una sangre derramada perfecta, aquel que no cometió pecado, y lo hizo por usted y por mí. Y todo esto que vemos, esta descripción que vemos en este capítulo, debería estremecer todo nuestro ser. Y realmente recordar que la mirada debe estar puesta en el Señor, que debemos menguar, que debemos estar agradecidos porque Él nos amó primero antes de nosotros a Él, y que por amor no nos ha pagado como nos merecemos, tomó el precio de la cruz para salvarnos, para darnos esperanza de vida eterna. Nosotros nos merecíamos la humillación, nosotros nos merecíamos la sentencia, pero Él la tomó por amor. Dios les bendiga.